Hay algo que nadie te enseñó en la escuela, que tu madre probablemente no supo decirte y que la mayoría de las mujeres descubre demasiado tarde. No es una técnica, no es un truco psicológico, no es un juego. Es una verdad tan simple que cuando la entiendes, te preguntas cómo pasaste tanto tiempo sin verla. El poder de una mujer no está en lo que dice, está en lo que decide dejar de hacer. Y lo que voy a contarte hoy puede sonar incómodo, puede que en algún momento quieras pausar esto y decir que no es para ti, pero si llegas al final, algo dentro de ti va a cambiar. No porque yo te lo diga, sino porque en el fondo ya lo sabes, y lo que necesitas es que alguien finalmente te lo diga en voz alta. Desde pequeñas nos enseñaron que el amor se demuestra con entrega, que cuidar, dar, estar disponible, explicar y perdonar eran señales de madurez emocional. Nos dijeron que una buena mujer es paciente, que una mujer fuerte aguanta, que una mujer que ama de verdad no se rinde. Y esa narrativa, aunque bien intencionada, destruyó a generaciones enteras de mujeres que confundieron la entrega con el sacrificio y el amor con la pérdida de sí mismas. Porque hay una diferencia enorme entre amar con generosidad y amar desde el miedo. Una mujer que ama desde la generosidad da porque quiere. Una mujer que ama desde el miedo da porque teme lo que pasa si deja de hacerlo. Y esa diferencia, aunque invisible desde afuera, lo cambia todo por dentro. Lo primero que tienes que entender es esto. El silencio de una mujer que ya sabe quién es no se parece a ningún otro silencio en el mundo. No es el silencio de quien no tiene que decir, no es el silencio de quien tiene miedo de hablar, es el silencio de quien ya no necesita convencer a nadie de su valor porque ese valor no está en disputa. Y ese tipo de silencio, ese que nace de la certeza y no de la herida, es una de las fuerzas más poderosas que existen en una dinámica humana. ¿Por qué? Porque el cerebro humano está diseñado para buscar respuesta. Cuando alguien habla, el otro responde. Cuando alguien provoca, el otro reacciona. Cuando alguien lanza una insinuación, el otro corre a defenderse. Es un ciclo casi automático, y durante mucho tiempo ese ciclo fue usado en contra de las mujeres, porque quien reacciona revela lo que le importa, y quien revela lo que le importa entrega el control sin darse cuenta. Pero cuando una mujer aprende a romper ese ciclo, algo extraordinario ocurre. El juego no solo cambia, el juego deja de existir. Porque para que haya juego se necesitan dos jugadores, y cuando una de las dos personas decide no jugar, no hay partido, no hay victoria ni derrota, hay solo una persona sola frente a su propio ego, sin nadie que lo alimente. Y eso, para muchos egos, es el peor escenario posible. Pero aquí está el punto que diferencia este mensaje de todo lo que probablemente hayas escuchado antes. Esto no es una estrategia para ganar, no es un manual para hacer sufrir a alguien, no es una técnica de manipulación envuelta en palabras bonitas sobre autoestima. Esto es algo mucho más radical y mucho más honesto. Es una invitación a dejar de actuar para los demás y empezar a vivir para ti. Porque cuando una mujer deja de reaccionar, no lo hace para castigar a quien la provocó. Lo hace porque finalmente entendió que su energía es demasiado valiosa para gastarse en escenarios que no la merecen. Una viene del dolor, la otra viene de la claridad, y solo una de las dos construye algo duradero. Hablemos ahora de algo que pocas personas se atreven a nombrar con honestidad. La validación. Esa necesidad tan humana, tan comprensible y al mismo tiempo tan destructiva cuando se convierte en la moneda principal de una relación. Muchas mujeres, sin darse cuenta, se convierten en el principal proveedor emocional de la persona con quien están. Dan reconocimiento, dan celebración, dan aplausos, y lo hacen con genuina generosidad porque aman y porque quieren que el otro se sienta bien. Pero con el tiempo, esa generosidad se convierte en expectativa, la expectativa se convierte en exigencia silenciosa, y de repente, sin que nadie lo haya planeado, la relación entera se estructura alrededor de las necesidades emocionales de una sola persona. La verdad incómoda que cambia las reglas del juego es esta: lo que se premia se repite, y lo que se tolera se convierte en norma. Cuando celebras lo básico como si fuera extraordinario, estás comunicando un estándar. Estás diciéndole al otro, aunque no con palabras, que esto es suficiente para impresionarme. Y desde ese momento, lo básico se convierte en el techo de lo que esa persona va a esforzarse por darte. No necesariamente porque sea mala persona, sino porque los seres humanos tendemos a hacer el mínimo esfuerzo para mantener aquello que ya tenemos. Entenderlo no es cinismo, es inteligencia emocional. Una mujer de alto valor entiende que su admiración, su atención, su tiempo y su presencia son recursos finitos y valiosos. No los distribuye por costumbre, no los entrega por ansiedad, no los usa para llenar el silencio ni para calmar la inseguridad ajena.
Los comparte porque hay coherencia, porque hay reciprocidad, porque hay algo real que los justifica. Y cuando esa coherencia no existe, no hay discurso, no hay reclamo, no hay ultimátum dramático. Simplemente, la temperatura baja. Y esa bajada de temperatura, esa ausencia de entusiasmo gratuito, comunica más que 1000 palabras bien dichas. Porque obliga al otro a hacerse una pregunta que quizás llevaba tiempo evitando. ¿Estoy realmente dando lo que esta persona merece, o me he acostumbrado a recibir más de lo que doy? Esa pregunta no la genera el reclamo. La genera el silencio. Ahora quiero hablarte de algo que va más allá de las dinámicas de pareja porque hay una paradoja que pocas personas ven claramente. No puedes exigir a otros un nivel de trato que tú misma no te das. Si te hablas con desprecio, no puedes exigir respeto. Si permites que tus propios sueños queden en segundo plano cada vez que alguien necesita algo, no puedes exigir que te prioricen. Si toleras de ti misma la inconsistencia y el autosabotaje, no puedes sostener un estándar alto frente a los demás, porque internamente sabes que aún no lo has construido. Y esa sensación, aunque no la verbalices, la proyectas. El verdadero trabajo no empieza en la relación. Empieza contigo. ¿Qué permites cuando nadie te está mirando? ¿Con qué nivel de exigencia o de compasión te tratas cuando nadie está presente para juzgarte? Esa es la raíz. Todo lo demás es consecuencia. Cuando una mujer empieza a elevar su estándar interno, no el que publica en redes, no el que declara en conversaciones, sino el que practica en privado, algo en su energía cambia de manera radical. No necesita anunciarlo, no necesita explicarlo. Se nota, se siente, se proyecta en la forma en que camina, en la forma en que habla, en la forma en que decide que merece su tiempo y que no. Y eso, esa presencia que nace de la coherencia interna, es lo más magnético que puede existir en un ser humano. No es la belleza física, no es el dinero, no es la inteligencia sola. Es la persona que sabe exactamente quién es y no lo negocia por comodidad ni por miedo. Hablemos ahora de la indiferencia elegante porque hay una diferencia crucial que necesito que entiendas. La frialdad como arma es reacción. La indiferencia elegante como postura es elección. La frialdad nace cuando alguien te lastimó y decides herirlo de vuelta usando la distancia como castigo. Es reactiva, es emocional, y en el fondo aún te importa tanto lo que hace el otro que lo usas como excusa para actuar. Paradójicamente, la frialdad usada como arma demuestra lo mucho que aún te afecta. La indiferencia elegante, en cambio, no es una respuesta a lo que el otro hace. Es una consecuencia natural de lo que tú priorizas. Cuando tu mundo está lo suficientemente lleno de cosas que genuinamente te importan, cuando tienes proyectos que te emocionan, relaciones que te nutren, metas que te desafían y una vida interior rica, no tienes que esforzarte por ignorar a alguien. Simplemente, tu atención está en otra parte. Y eso es infinitamente más poderoso que cualquier estrategia calculada, porque no se puede combatir, no tiene fisuras emocionales que explotar, no hay herida que manipular, no hay ansiedad que alimentar. Solo hay una persona completamente enfocada en su propio camino, que mira con calma desde esa seguridad y que no necesita que estés ni se desvive porque te vayas. Y eso, para alguien que opera desde el ego o desde la necesidad de control, es desorientador de una manera que ningún reclamo podría generar. Porque el ego sabe cómo responder al ataque. No sabe qué hacer con la tranquilidad. Existe un concepto que quiero que entiendas y que no escucharás en muchos lugares porque requiere una honestidad que incomoda. Lo llamo la economía de la atención emocional. Toda relación humana funciona como un sistema de intercambio energético, no en el sentido transaccional frío donde se contabilizan favores, sino en el sentido de que la energía que das y la que recibes crean un equilibrio, y cuando ese equilibrio se rompe de forma sostenida, algo se deteriora inevitablemente. Cuando una persona da consistentemente más de lo que recibe, en presencia, en atención, en esfuerzo, en disponibilidad, ese desequilibrio no solo agota a quien da, también distorsiona la percepción de quien recibe. Porque la abundancia sin esfuerzo enseña al cerebro que eso es lo normal. Y lo normal deja de apreciarse. Es la misma razón por la que el agua parece invisible hasta que falta. Una mujer de alto valor administra su energía con conciencia, no porque sea calculadora, sino porque entiende que su tiempo es irreversible, que su paz no se improvisa y que su atención sostenida es uno de los regalos más grandes que puede ofrecerle a alguien. Y precisamente porque lo sabe, no lo regala sin reciprocidad. Hay algo más que necesito decirte y que tiene que ver con uno de los errores más silenciosos y más costosos que cometen muchas mujeres inteligentes y emocionalmente generosas. La persecución disfrazada de amor. Porque hay una forma de amar que en realidad no es amor,
es ansiedad con buenas intenciones. Es el mensaje enviado a las 2 de la mañana porque no puedes dormir pensando en lo que dijo. Es la explicación que das por tercera vez esperando que esta vez entienda. Es la pregunta que haces desde el miedo: ¿qué somos? ¿Por qué no respondes? ¿Estás bien? No porque realmente necesites la respuesta, sino porque necesitas que el silencio del otro deje de dolerte. Y el problema no es la pregunta, el problema es la energía desde la que nace. Porque la ansiedad comunica inseguridad, y la inseguridad, aunque dolorosa y completamente humana, cambia el equilibrio de una dinámica de formas que ninguna explicación puede revertir. Cuando una mujer persigue, cuando insiste, cuando se reduce para caber en el espacio que el otro le asigna, sin darse cuenta está enviando un mensaje muy claro. Este espacio, aunque pequeño, aunque doloroso, es suficiente para mí. Y el otro lo lee. No siempre conscientemente, pero lo lee. Y ajusta su comportamiento en consecuencia. La alternativa no es el juego, no es hacérsela difícil, no es ignorar estratégicamente para provocar interés. La alternativa es real y requiere trabajo interior genuino. Es construir una vida tan llena de propósito, de crecimiento y de presencia propia que la necesidad de perseguir desaparezca de manera orgánica. Porque una mujer que tiene claro hacia dónde va, que tiene proyectos que la emocionan, vínculos que la nutren y una relación sana con ella misma, esa mujer no tiene tiempo emocional para descifrar mensajes ambiguos ni para interpretar silencios. No porque sea fría, sino porque está viva en su propio camino. Y esa vitalidad, esa dirección, esa plenitud, son exactamente lo que genera genuino interés en los demás. No la escasez artificial. La abundancia real. Hablemos ahora de los límites, porque hay una confusión enorme alrededor de este concepto que cuesta muy caro. Muchas personas creen que establecer un límite significa dar un discurso, hacer un anuncio, entregar un ultimátum con fecha de vencimiento. Y cuando el otro no cambia después del discurso, se repite el discurso con más volumen, con más detalle, con más argumentos, esperando que esta vez la lógica funcione donde antes no funcionó. Pero un límite que se explica repetidamente deja de ser un límite y se convierte en una negociación. Y cuando negocias tu dignidad, ya perdiste la conversación más importante, la que tienes contigo misma. Un límite verdadero no se anuncia con drama, se sostiene con acciones. Se comunica una vez, con calma y con claridad, y después se vive. Si alguien cruza ese límite, la respuesta no es otro discurso, es una consecuencia coherente con lo que ya dijiste. Reducir contacto sin escena. Espacia respuesta sin explicación. Redirige tu energía sin anuncio público. Y lo revelador, lo que nadie te cuenta pero que transforma relaciones, es que cuando haces eso, cuando actúas en lugar de hablar, quienes te respetan ajustan su comportamiento solos. Y quienes no se alejan solos también. Y ambas respuestas son información valiosísima sobre quién está realmente en tu vida y quién solo está cómodo mientras no hay consecuencias. Quiero hablarte ahora de la evolución como respuesta, porque es quizás el punto más poderoso de todo lo que vamos a ver hoy. Cuando alguien te traiciona, cuando alguien subestima tu valor o ignora tu presencia, el impulso más inmediato es responder desde el dolor. Reclamar, confrontar, demostrar que te afectó, hacer que el otro sienta lo que tú sentiste. Y ese impulso es humano, es comprensible, es completamente válido como emoción. Pero como estrategia de vida es devastadoramente ineficiente. Porque mientras gastas tu energía en hacer sentir algo al otro, no la estás usando en construirte a ti misma. Y ahí está la trampa más elegante del dolor. Te mantiene mirando hacia atrás justo cuando deberías estar moviéndote hacia adelante. La respuesta más contundente que existe ante quien te subestimó no es el reclamo. Es tu transformación. Es que un día, sin buscarlo, sin planearlo, sin publicarlo para que lo vea, esa persona entienda que lo que creyó que podía reemplazar era irrepetible. No porque tú hayas maniobrado para que así sea, sino porque decidiste convertir el dolor en combustible y el tiempo en inversión. Ejercicio, aprendizaje, disciplina, vínculos sanos, metas concretas, presencia plena en tu propia vida. Esa es la venganza que no mancha, la que no te cuesta la paz, la que construye mientras el otro sigue en el mismo lugar preguntándose qué pasó. Hay una última verdad que quiero dejarte y es quizás la más simple y la más transformadora de todas. El acceso a ti no es un derecho. Es un privilegio. Tu tiempo, tu conversación, tu energía emocional, tu intimidad, tu presencia completa, todo eso es valioso no en abstracto, sino de forma concreta y cotidiana. Y cuando alguien no lo honra, cuando trata tu atención como algo garantizado,
como un recurso que estará disponible sin importar cómo se comporte. La respuesta no es un discurso. Es que ese acceso se reduce de manera natural, silenciosa y permanente. No desde el rencor, no desde el juego, desde el respeto propio. Desde la claridad de quien sabe que su dignidad no se negocia y que su paz no se sacrifica por el ego de nadie. Porque al final del día, lo que define a una mujer de alto valor no son las palabras que pronuncia ni los gestos dramáticos que muchos esperan. Su fuerza reside en la coherencia entre lo que dice y lo que hace, en la capacidad de mantener la calma cuando todo a su alrededor exige reacción, en la determinación de priorizar su paz sobre cualquier impulso emocional y en la certeza absoluta de que su presencia, su tiempo y su amor no son recursos ilimitados que se entregan a quien llegue primero. Se reservan para quien demuestre, con hechos repetidos en el tiempo, que realmente los merece. Y esa mujer, la que vive esa verdad desde adentro y no desde la performance, no necesita convencer a nadie de su valor. Porque su valor se percibe antes de que abra la boca. Se siente cuando entra, se extraña cuando se va, y se entiende, demasiado tarde a veces, cuando ya decidió no volver.